Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso tenerles a todos ustedes a través de Onda Cero Puerto Llano y también de IMAX Televisión y también de las redes sociales. Y naturalmente tenemos 5 tertulianos maravillosos y otros 2 de forma telemática para tratar unos temas de plena actualidad, porque vamos a hablar de ese famoso trasvase Tajo Segura. Antes de leer el enunciado, si ustedes me permiten, les voy a presentar a nuestros tertulianos del día de hoy. Don Manuel Tabas, buenos días. Buenos días, encantado. Un placer. Igualmente, y con un tema interesantísimo y que nos afecta a nuestra región, a nuestra provincia y a nuestra localidad. Este sí es un tema cercano. Este es un tema cercanísimo. Sabes que nuestros oyentes afortunadamente están creciendo de una forma geométrica, diría yo. Bueno, pues resulta que nos pedían cosas más cercanas. Este es un tema absolutamente cercano. Doña Rosa Porras, buenos días. Buenos días. Aquí casi siempre todos los temas son siempre de actualidad. Y si no son muy cercanos, los acercamos. Sin duda alguna que sí. Bienvenida. Don David García, tertuliano de Pro. Muchas gracias otra vez por recibirme con los brazos abiertos aquí. Y bueno, coincido con Rosa que por muy lejano que parezca el tema, siempre nos lo acercamos a nuestro entorno. Sí, porque además el día a día, pues eso, nos supera a todos, ¿no? Doña Paula Fernández, buenos días también. Buenos días. Bienvenida. Decían mis compañeros que era un tema cercano, es cercano. En el espacio, porque el agua nos afecta, y también en el tiempo, sin porque duda. es de total actualidad. Y anteayer fue el Día Mundial del Agua, y yo creo que acercarnos a la celebración de ese día hablando de este tema, pues es interesante. Don Mariano Rodríguez, buenos días, bienvenido. Muy agradable, como siempre, vuestra compañía y en esta tertulia. Qué éxito la tertulia anterior, ¿verdad? Maravillosa. A mí, mis compañeros de las distintas federaciones vecinales y consumidoras de Castilla-La Mancha, y en este caso de la provincia de Ciudad Real, me llamaron para decirme que le dijera al director del programa que pusiera temas de actualidad como pasó en la semana pasada. Bueno, pues lo tomaremos nota porque lo único que queremos es complacer, evidentemente, a tanto oyente y a tanto televidente. Estoy seguro que lo harás. De forma telemática tenemos y damos las gracias ya a don José María Barrera Fontés, expresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. José María, buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros en esta tertulia. Es nuestro, ¿no? Porque además ahora que has dejado un poco de lado la política, pero que estás en tareas docentes, pues está bien que abusemos un poquito de ti, ¿o no? Nada, encantado de colaborar. Además es un tema que siempre me ha interesado particularmente y por el que luché y trabajé mucho. De manera que... Protagonista, ¿no? Muchas gracias. Porque intentaste por lo menos poner fecha de caducidad en el 2015 al trasvase Tajo Segura, ¿no? Sí, efectivamente, en la reforma del Estatuto de Autonomía que aprobamos por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha, es decir, con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista, pero sin embargo, cuando lo llevamos al Congreso de los Diputados, porque el Estatuto de Autonomía es una ley orgánica y por lo tanto se tiene que aprobar en las Cortes Generales, entonces el Partido Popular, que lo había apoyado en las Cortes de Castilla-La Mancha, dejó de hacerlo en el Congreso y el proyecto no pudo salir hacia adelante. Pues seguiremos hablando de largo y tendido de eso y de más cosas. También tenemos telemáticamente a don José María Fresneda, que es el presidente de Asaja en Castilla-La Mancha. José María, buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por darme la oportunidad de participar en este debate y muchísimas gracias por la presencia del presidente Barreda. Siempre en nuestro transcurso, en nuestro devenir del tiempo, yo personalmente y mi organización nunca estuvo más cerca de él que en esos momentos que pasamos juntos y que luchamos. Pero yo me acuerdo que fue el 4 de abril del 2004 cuando él mencionó por primera vez la expresión fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura. ¿Te acuerdas, presidente? Perfectamente. Vamos a lanzar el enunciado que dice lo siguiente. Han pasado ya más
de 50 años desde que las aguas del río Tajo iniciaran su primer viaje hacia tierras del Levante español. El 15 de febrero de 1967 se aprobó el trasvase Tajo Segura, una obra de ingeniería hidráulica que se puso en marcha a finales del franquismo y que llevó en 1979 las primeras aguas desde el río Tajo, en la vertiente atlántica, como todos ustedes saben, a las aguas del Levante o las tierras del Levante español. El trasvase tiene 286 kilómetros de longitud. Las comunidades de agricultores de Talavera y comarca, así como la cabecera del Tajo, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche han mostrado su rotundo rechazo a este trasvase. Un gobierno, el de José María Barrera, como hemos comentado, impulsó la necesidad de poner una fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura en el año 2015. Y el presidente don Emiliano García Paje ha dicho lo siguiente: está muy claro que un proyecto como el Tajo Segura hoy no sería posible en democracia. Ahora la decisión tomada en la dictadura nos obliga a cuajar un consenso entre todos y para todos los territorios de España, y eso es precisamente lo que voy a buscar con el Levante español, para que el agua sea para todos sin querer perjudicar a nadie, pero haciendo un uso racional de un bien que todos queremos y necesitamos. Son palabras escritas en un tuit del presidente Emiliano García Paje. Yo quiero preguntar, la primera pregunta, voy a empezar por Manuel Tabas, dice lo siguiente: ¿qué razones existen para que no haya puesto ya una fecha de caducidad a un trasvase que lleva agua de una cuenca deficitaria a otra que evidentemente también lo es? Sobre todo en la palabra deficitaria está la cuestión. En España actualmente hay 16 trasvases que están funcionando. En ninguno existe ningún problema. El único problema que hemos tenido siempre ha sido con este trasvase. Y entonces se ha puesto la etiquetita de insolidaridad algunas veces. Castilla-La Mancha no es insolidaria, al revés. Es tanto más que cualquier otra comunidad autónoma de España. El problema que tiene Castilla-La Mancha es que la única región de España que es cedente de agua y excedente de agua, es decir, que da agua y no tiene para sí mismo esa agua. Muchos de los pueblos ribereños, tanto de los pantanos como son los de Entrepeñas y Buendía, han estado faltos de agua para su industria, para su agricultura e incluso para beber. Se han tenido que estar abasteciendo de cisternas durante muchos años. Bien es cierto que el año pasado el Gobierno de España ha facturado 4.000 millones de euros para que esos pueblos, digamos, incrementen su productividad y se palie la necesidad de agua que tengan. Ha llegado tarde, pero ha llegado. Pero durante todos estos años los han sufrido y ese es el problema que tiene. Como bien ha dicho el señor Barrera, en el 2007 se llegó a ese acuerdo para el 2015 finalizar. Sin embargo, no se aprobó. Ahora, el presidente del Gobierno ha dado fecha de finalización del trasvase para el 2021, pero no solamente porque España y el Gobierno de Pedro Sánchez quiera, que es lo más lógico, sino también el Parlamento Europeo te ha dicho que tienes que poner fecha de caducidad a los trasvases. La Comisión Europea del Medio Ambiente te ha dicho que utilices otros medios que no sea solamente el trasvasar las aguas. Y ese es el problema que tenemos. Nosotros sabemos que el agua es de todos. El agua no puede ser del sitio donde nace ni por los sitios donde discurre o las regiones por donde discurre. El agua es de todos, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, en la segunda pregunta hablaremos qué otras alternativas hay. Doña Rosa Porras. Primero quisiera hacer un inciso, que esta no es una obra del franquismo. Hay que tener en cuenta, este es un borrador que surge en la Segunda República por Lorenzo Pardo y que no se pudo llevar a cabo por la Guerra Civil. En el franquismo se ejecuta y se lleva a cabo el funcionamiento en la democracia. Esto viene a demostrar el interés que ha habido siempre con un reparto equitativo de las aguas, que efectivamente es de todo. Esta es una obra de ingeniería que demuestra la planificación que hubo para repartir de manera coordinada, eficaz y de colaboración con un bien que es de todos. Es verdad que se quiere poner fecha de caducidad, pero para poner fecha de caducidad habrá que solucionar el problema de las zonas que riega el trasvase, porque poner fecha de caducidad sin que les llegue el agua no sería posible. Hay dos leyes fundamentales para justificar que en estos momentos sería un error
poner fecha de caducidad al trasvase. Quiero decir que yo no soy ingeniero agrónomo, vamos, lo más lejos de mí, pero siempre que hay un conflicto, veo el conflicto, veo las críticas y analizo la normativa y saco una idea clara que puede ser acertada o no acertada. Entre las dos últimas leyes, las del 2013 y las del 2015, están soslayando todos estos problemas. De entrada, se hizo una modificación importante. Había un límite de los 400 hectómetros cúbicos para empezar a trasvasar y ahora mensualmente, estoy juntando las dos leyes, mensualmente se mira el índice de agua que tiene el Tajo antes de trasvasar. Prioridad siempre tiene la cuenca cedente. En segundo lugar, que es la cuenca la que importa. Y luego, además, ocurre otra cosa, que se está dando un dinero importante a las comunidades como cantidad finalista por las cuotas de obra, gastos fijos, gastos surgidos posteriormente o variables, finalista para el mantenimiento de las obras que haya y de reparación, cantidad que no ha sido finalista porque se ha gastado en otras cosas, como todo dinero que llega a las arcas públicas no se utiliza en lo que está destinado. Y después hablamos de las críticas. David García. Me temía que iba a ir todo por leyes y demás, entonces, a la pregunta, para ser muy concreto, y también respecto a lo que decía Manuel Tabas de la solidaridad, creo que la solidaridad no está solo en las comunidades. La solidaridad está en el día a día de las mismas personas, pero nadie creo que dé más de lo que pueda, partiendo de esa base. Como bien decía Rosa, en el Plan Nacional de Obras Hidráulicas que encabezaba Indalecio Prieto, contemplaba la posibilidad del trasvase de la cuenca, lo que hoy conocemos el Tajo Segura. Sí es verdad que hasta el tardofranquismo no se llevó a efecto, pero hay un dato que podemos decir que más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo del trasvase, la media del caudal que tenía del 58-59 hasta el 79 era en torno a una media de 1.457 hectómetros cúbicos al año, años que estaban al tope y años que estaban muy por debajo. Sin embargo, ahora estamos en una media desde el 80 hasta el 2013, que es donde he cogido los datos, de 764 hectómetros cúbicos al año, o sea, un 47% menos. Aún así se trasvasa 348 hectómetros cúbicos al año, estoy hablando desde el año 80 hasta el 2013. Había años que se trasvasaba más de lo que en realidad se cogía. Más allá del debate político que pueda haber o no, hay una clara, y yo sé que ya me van a llover por todos lados, hay una clara tendencia de al final cada uno mira por su tierra. Estamos en una España unida, pero confederal o federal asimétrica o como quiera ver, cada comunidad tiene unas competencias para poder gobernar. Y no es que no seamos solidarios, pero sí vemos una diferencia entre, como bien decía Manuel y como decía el expresidente, pusieron una fecha final al trasvase porque no era viable, a lo mejor, mismamente por el cambio climático, que llueve menos o en mil maneras. Y sin embargo, la campaña en la que luego María Dolores de Cospedal ganó, hacía campaña por abolir el trasvase. Pero luego, cuando llegó a la presidencia, le era más importante la Secretaría General del partido que la presidencia de Castilla-La Mancha. Hay que partir de esa base de que se le olvidó, luego cuando tenía mayoría absoluta, efectuar lo que bien había desarrollado antes. Sí es verdad que el gobierno actual, el consejero de Agricultura le ha mostrado el apoyo a los pueblos ribereños, que solicitan que el caudal mínimo sea el 40% para tener viabilidad, porque es inviable que mientras haya inundaciones en Murcia y no haya la capacidad de poder sujetar ese agua para poder almacenarla, se vaya de Castilla-La Mancha otro trasvase nuevo y ellos tengan que estar con cisternas y cortes de agua. Vamos con José María Barreda. Adelante, José María. ¿Qué hay? Efectivamente, el origen intelectual del trasvase está en el plan de mejora y ampliación de riegos de Levante que ideó el ingeniero Manuel Lorenzo Pardo.
y que asumió Indalecio Prieto, pero efectivamente fue Gonzalo Fernández de la Mora, el ministro del llamado Estado de Obras en el tardo franquismo, quien finalmente lo ejecutó. Pero yo no descalifico al trasvase por franquista, sino por obsoleto. En primer lugar, es significativo el título del plan. El plan se llamaba Plan de Mejora y Ampliación de Riesgos de Levante. De la provincia de Guadalajara y de las provincias de lo que hoy son Castilla-La Mancha no se decía nunca nada, porque no se pensó nunca en absoluto en beneficiarlas, sino en todo momento lo que se pensó es sacar el agua de la cabecera del Tajo, en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, y llevarlos, sin dejar ni una sola gota de agua por el camino, hasta Levante. Y debo decir, además, que para que Alemania financiara la obra se falsificaron los datos, porque el proyecto estaba calculado para trasvasar 1.000 hectómetros cúbicos, para que fuera viable la obra. Pero jamás en los pantanos de Entrepeñas y Buendía ha existido tal disponibilidad. Luego, finalmente, se rebajó a 600 hectómetros cúbicos y la realidad es que nunca se han podido trasvasar más de 400 porque sencillamente la cantidad disponible nunca lo ha permitido. Debo decir que, además, desde que empezó a funcionar el trasvase, toda la cuenca del Tajo sufrió enormemente como consecuencia de la reducción del caudal circulante. Hay que pensar que transcurrían 30 metros cúbicos por segundo y de repente, una vez que empezó a funcionar el trasvase, esa cantidad se rebajó a 6 metros cúbicos por segundo. Y nunca o casi nunca incluso se cumple esta cantidad, que es ridícula. Hoy la Unión Europea y todos los ecologistas y todos los ingenieros dicen que el concepto de caudal mínimo de un río es un concepto obsoleto, que hay que hablar del caudal ecológico. Y el caudal ecológico de un río básicamente es toda el agua de esa cuenca, cosa que no puede ocurrir cuando se trasvasa más del 60% de las aguas disponibles en cabecera. Por tanto, no se trata de calificar políticamente la obra del trasvase, sino en estudiar cuáles son las consecuencias de esa obra que efectivamente se pensó en un momento en el que no existía Castilla-La Mancha, en el que por lo tanto no había la capacidad política de defender los intereses de esta tierra, y la decisión se tomó ignorando absolutamente cuáles podrían ser los perjuicios ocasionados en la cuenca cedente, que en efecto, como muy bien se ha dicho, la cuenca cedente siempre tiene que ser prioritaria sobre la cuenca receptora, y sin embargo nunca lo ha sido hasta ahora. Escuchamos a José María. Podemos hablar después de una cosa muy interesante que tiene que ver con el trasvase Tajo Segura y un logro que conseguimos que es fundamental para la llanura manchega, para Ciudad Real y Puerto Llano, que es la derivación de agua desde el trasvase Tajo Segura a la llanura manchega llegando hasta Puerto Llano, obra que se inició en el 2005 gracias a la presión que ejercimos entonces y que lamentablemente ha estado durante mucho tiempo paralizada. Escuchamos a José María Fresneda. No te escuchamos, José María. Coincido plenamente con el planteamiento que ha hecho el presidente Barreda, como no puede ser de otra manera. De todas formas, si nos ponemos locos con la cuestión de las leyes, de la legislación, la Constitución, bueno, ha pasado mucho tiempo. Yo creo que muchas de las leyes que amparan esta injusticia están muy obsoletas. Y la Constitución dice claramente que cuando una ley no atiende a las necesidades de los ciudadanos, pues esa ley hay que cambiarla. Y es un hecho evidente. Yo me acuerdo que en el 24 de agosto del 2004,
nosotros lanzábamos un comunicado en lo que decíamos que nosotros no podíamos hacer desaladoras, que la realidad era la que era y que apoyábamos al presidente Barreda en todas las consecuencias. Yo me acuerdo las horas que pudimos trabajar en este sentido para luego quedarnos, no sé, como enganchados a la brocha viendo lo que pasó en las Cortes en las Cortes Nacionales. De todas formas, aquí se generan muchas injusticias del trasvase porque de la misma manera y radical que lo planteo, es la misma injusticia que el embalse de Contreras y la misma injusticia que hay en el embalse de Alarcón. Es decir, que hay leyes que determinan la condena a muerte de una tierra como la nuestra. Y nosotros hemos asistido, excepto esos tiempos en los que José María Barreda consiguió unirnos a todos, pues hemos asistido a un debate muy estéril sobre el agua y muy recurrente de la clase política, porque realmente después de la obra del trasvase, infraestructuras, quitado la llanura manchega y porque la exigimos y estamos viendo cómo eso sigue sin funcionar y hay compromisos de regularizar. Pero lo cierto y verdad, yo le digo a todos los tertulianos aquí, es Castilla-La Mancha solo puede desarrollarse con agua. Sin agua no. Y lógicamente, si es con agua, nosotros tenemos que intentar luchar por cambiar las cosas. Nosotros no estamos diciendo, cuando hablamos de fecha de caducidad del trasvase, en la que estamos totalmente de acuerdo y en su día lo apoyábamos, estamos diciendo que ponerle fecha de caducidad a lo que pasa por la obra. No se trata de... Hay gente que se puede estar imaginando poniendo dinamita en el trasvase, generando un caos espectacular, y no, se trata de paralizar eso. Lo de la cuenca cedente, que es prioritario, sinceramente, nosotros llevamos luchando por esto muchos años. Nosotros no podemos ahora mismo atender la filosofía que ha sacado el nuevo gobierno nacional ahora, que sacó en el 2018, donde planteaba la nueva cultura del agua. La nueva cultura del agua, si se desarrolla tal cual está, nos deja a Castilla-La Mancha como un erial. Y nosotros tenemos que pelearnos por eso. Todo el conjunto de la sociedad, la clase política, todo. Eso es muy difícil plantearlo porque luego resulta que no pasa, luego resulta que no ocurre. Y entonces nos vemos abocados de nuevo a pelearnos por los planes de cuenca, a pelearnos por tal, a que nos anuncien que se reduce el caudal, que va a pasar de 38 a 27, lo venden como un éxito. En fin, nosotros lo que vemos es gota que necesita Castilla-La Mancha y que se deriva, siendo cuenca cedente, palo a la sociedad y a la economía de nuestra región. José María, si me permites, te corto tu intervención para dar una noticia de alcance, y es que el que fuera presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, acaba de fallecer. Con lo cual, nuestro más sentido pésame. Adelante, Paula Fernández. Bueno, después de esta noticia, cuando has compartido mucho con una persona como Jesús, te quedas un poco en shock sí. Y es difícil intervenir. Yo lo primero, aunque pierda 2 minutos, quiero saludar a mi presidente. Buenos días, José María. Y además con tu intervención, pues me has ahorrado una parte importante de la mía, puesto que yo tenía recogido un poquito de nuestra historia con el agua. Por lo tanto, voy a obviar todo el trabajo que se hizo en aquel momento. Pero sí que te voy a robar algo que tú dijiste en el Pleno de las Cortes cuando se debatía el estatuto y cuando se debatía el tema del agua. Y dijiste algo que a mí me impactó entonces, y el otro día buscando mis chuletas lo volví a encontrar. Hablaba Rosa de que el plan de derivación venía desde Indalecio Prieto y desde la República. Bueno, no tenemos que compartir todos los planteamientos de la República. Podemos no compartir los planteamientos hidráulicos. Pero tú, como buen profesor de historia, ibas más atrás y hablabas desde 1902, con el Plan Gasset, cuando decía que hay una región en España que necesita inexorable y necesariamente del agua para convertirse en una región más fértil. Y desde entonces es como si todos los gobiernos, todos los planes hidrológicos,
Todo lo que se ha hecho en este país sobre agua hubieran aceptado aquel planteamiento. Inexorable y necesariamente hay que llevar agua a Levante, pase lo que pase en las demás comunidades autónomas. La Directiva Marco del Agua, y de ahí nuestro planteamiento en el Estatuto de que la finalización tenía que ser en el 2015, la Directiva Marco del Agua Europea decía que en el 2015 el estado ecológico de todas las masas de agua, ríos, lagos, etcétera, tenía que ser perfecto y tenía que estar en buen estado. Por lo tanto, el 2015, a partir de ese momento, no se podía soportar el estado del Tajo. Y recuerdo que hay 5 sentencias del Tribunal Supremo, ni una, ni dos, ni tres, 5 sentencias del Tribunal Supremo donde dan la razón a aquellos que reivindican un buen estado de las aguas del Tajo, que con el mantenimiento del trasvase no son posibles. Mirar, en el 2005, José María está aquí, lo puede explicar mejor que yo, firmó un acuerdo con el Gobierno de España y se hicieron toda una serie de planteamientos para Castilla-La Mancha, como fue el Plan Especial del Alto Guadiana, como fue la tubería a la llanura manchega, que daría abastecimiento a 80.000 personas que dejarían de consumir agua de pozos para consumir aguas superficiales, y suponía una serie de inversiones que eran fundamentales para el desarrollo de nuestra tierra. Todo aquello se paralizó cuando cambió el Gobierno. Pero en paralelo también se construyeron toda una serie de desaladoras que podían ir sustituyendo la necesidad de agua del trasvase. Es verdad que el precio del agua es más caro que el del trasvase. Están pagando 10 céntimos por metro cúbico trasvasado. Claro, eso no tiene punto de comparación. Pero también la Directiva Marco Europea dice que el agua y las infraestructuras que se hacen tienen que ser de alguna manera amortizadas por aquellos que se benefician. Buscar un equilibrio entre una cosa y otra, yo creo que es lo que se intentó entonces y lo que yo leía a la nueva ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, donde hablaba de la hoja de ruta para finalizar con la necesidad del trasvase. No se cargaba ninguna ley, no decía el trasvase pasado mañana, no, sino primero vamos a garantizar el abastecimiento de las zonas ribereñas. No tiene sentido que el verano pasado estuvieran consumiendo agua con cisternas y vieran pasar el agua del Tajo. Bueno, vamos a garantizar la depuración, vamos a garantizar el mantenimiento y en paralelo vamos a hacer un plan para abaratar el coste de las salinizadoras, para la reutilización del agua, que es un hecho bastante importante, para que la necesidad de ese trasvase desaparezca. Y una puntualización más, porque va a surgir más veces. El Gobierno de Castilla-La Mancha, el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, los ciudadanos de Castilla-La Mancha, no son insolidarios con Murcia. En ningún momento se ha recurrido los hectómetros cúbicos de trasvase para abastecimiento humano. Siempre se ha recurrido el de regadío y, sobre todo, el desarrollo irracional en la provincia de Murcia, donde se está utilizando el agua de trasvase para mantener campos de golf y para mantener una estructura que no es sostenible. Mariano Rodríguez. Yo en primer lugar saludar a los dos contertulios, a José María Fresneda, por favor. Sí. A José María Fresneda pero sobre todo, José María, no te he saludado. pero sobre María todo Fresneda. a mi compañero presidente José María Barreda. El trasvase hasta el día de hoy yo lo tengo catalogado como una estrategia a nivel nacional dentro de todos los trasvases. Los distintos gobiernos de Castilla-La Mancha siempre han puesto sobre la mesa, en las negociaciones con los distintos gobiernos, la caducidad, poner fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura. Tras más de 40 años de funcionamiento del acueducto Tajo Segura, tiene ante sí hoy día su mayor incertidumbre. Desde su creación ha generado siempre una gran polémica entre sus detractores, siendo una infraestructura muy criticada principalmente por motivaciones territoriales y medioambientales. En este sentido, voy a destacar que en el año 2007, en las Cortes de Castilla-La Mancha, como todos habéis expuesto, los contertulios, se aprobó por unanimidad la reforma del Estatuto de Autonomía
que ponía fecha de caducidad al trasvase Tajo Segura en 2015. Finalmente, esta reforma fue retirada y no salió adelante. Recientemente, en diciembre de 2020, cerca de medio centenar de entidades sociales, políticas, empresariales y sindicales de esta región firmaron el acuerdo en defensa del agua de Castilla-La Mancha, donde se vuelve a poner en duda la continuidad de este trasvase. El agua del trasvase, amigos y amigas, no es solución para el regadío de Murcia. En todo caso, lo que puede ser excepcionalmente es una solución para el establecimiento a las poblaciones. Mientras haya necesidad de agua para beber, Castilla-La Mancha va a estar ahí como ha estado siempre, para dar de beber a los ciudadanos. Ahora el agua para regadío tiene que tener otra solución y nuevas alternativas. Si es rentable la desaldación, como ha dicho la ministra de Transición Ecológica, para el Gobierno de Castilla-La Mancha debe ser una alternativa viable y a largo plazo para el abastecimiento al Levante. Eso va en la segunda pregunta, don Mariano, porque vamos a buscar soluciones a ese déficit hídrico del Levante. Antes leo uno de los WhatsApp. Saben ustedes que tenemos un WhatsApp a su disposición por si ustedes quieren intervenir en esta tertulia, y nos dicen en este WhatsApp que acabo de recibir que el agua de Castilla-La Mancha se quede en Castilla-La Mancha y cuando sobre que se dé al Levante. Pregunto, ¿por qué no se buscan soluciones al déficit hídrico del Levante, Manuel Tabas? Soluciones, a verlas hay, aquí se han dicho ya, existen las desaladoras. Bien es cierto que tienen una caducidad de 15 años como mucho, bien es cierto que son caras, es decir, el metro cúbico de agua se paga caro y demás, y tiene una serie de problemas, pero también hay otra serie de circunstancias. Aquí el problema es cuando entra la política. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho, claro, si es que es así, Mariano, como tú bien has dicho, efectivamente, a finales de diciembre ha habido un acuerdo entre sectores sociales, empresariales, políticos y sí, de Castilla-La Mancha en defensa del agua. Pero claro, ahora te vas a Valencia y allí está el Partido Socialista que dice que la terminación del trasvase, tururú, que allí necesitan el agua. Te vas a Murcia y te dicen exactamente lo mismo, gobernada por el Partido Popular. Ese es el problema. Hoy las competencias en materia del agua son del Gobierno central. ¿Sería mejor que esas competencias estuviesen en cada comunidad autónoma? Te voy a poner un ejemplo. El Ebro, durante las riadas, pierde millones de litros de agua dulce que se van al mar. Una solución sería, como bien has dicho, una desaladora que esa agua la convirtiese en agua potable. Pero otra solución es el trasvase. ¿Qué dicen los nacionalistas? Que no. ¿Qué dijo el Partido Socialista allí también? Que no. Y ese es el problema. Es decir, el Ebro, no solamente, porque es que además el Partido Popular también, de Luisa María Rubí, me parece que era entonces el Partido Regionalista, también se opuso. O sea, que simplemente puede decir, porque nosotros lo brindamos porque el agua es nuestra. No, señor, el agua no solamente discurre por Aragón, pero nace en Santander, en Fontibre. Vaya si Santander y dijese, como nacen nosotros la cortamos aquí, el agua no hay para nadie. El agua tiene que ser de todo. Pero lo único es que si tú no tienes agua para ti, tú no puedes ceder. Ese es el problema. Entonces, otras alternativas son, pues indudablemente, se hizo también un trasvase que creo que fue del Júcar Vilallaró o algo así, me parece. Vinalopó, correcto. Costó 400 millones de euros. Apenas ha traspasado agua. ¿Por qué esa agua sobrante del Júcar también que va al mar, por qué no se deriva al Levante o al Mediterráneo y se palia esa falta de agua y dejan un poco tranquilo al trasvase Tajo Segura, que desgraciadamente, vuelvo a decir, muchos pueblos que están al lado de los pantanos han tenido que beber por cisternas que se les llevaban? Ese es el problema. Si tú no tienes agua, no la puedes ceder. Pues es que estoy de acuerdo con todos. ¿Qué queréis que os diga? Yo soy castellano-manchega y yo quiero que el agua quede aquí en la mejor medida y cantidad posible. El agua es un bien tutelado o supervisado. Es verdad que cuando un río pasa por una comunidad autónoma, la comunidad tiene la competencia absoluta para la distribución del agua. Pero cuando sale de la comunidad, como ocurre siempre, la competencia, la distribución y el mantenimiento es por los órganos del Estado, que son los que lo tienen que solucionar. Entonces, este es un problema político. No se puede acabar
con el tema del trasvase sin que se haya solucionado la parte que recibe el agua. Por ejemplo, el sureste de España tiene mucho sol y produce cultivos muy interesantes para todos. No tienen agua, la necesitan. Ese es el problema a solucionar. Y nosotros tenemos agua, luego no la podemos dar según la web del Centro Hidrológico del Tajo. Hay agua y no se cede más de los límites establecidos mes a mes. Eso es lo que dice la web. Luego, ¿dónde está el problema? En los órganos estatales, que tienen que solucionar lo del Levante y buscar la solución que tienen los regadíos del sureste de España. David García. Soluciones, bien decía Paula, habían apostado por las desaladoras, y yo creo que, igual que denunciaba la portavoz del gobierno actual, de que era, y los pueblos ribereños, que era, por así decirlo, poco coherente que en plenas inundaciones el Tajo, el trasvase Tajo Segura, hiciera un trasvase. Entonces, a lo mejor deberían de invertir, o una posibilidad fuese, una vez que las inundaciones cada vez son más propicias, establecer un plan, unas infraestructuras para poder almacenar ese agua que, igual que llega, se va enseguida. Eso es más costoso. Ir haciendo un poquito más breves, por favor, porque nos quedamos sin tiempo. Termino enseguida. Creo que era Paula que decía que pagan 10 céntimos el hectómetro cúbico. Eso, el metro cúbico. Entonces, creo que eso es muy poquito, con lo que les interesa más pagar 10 céntimos que hacer una infraestructura. Entonces, a la conclusión es que no podemos, no es como bien decía Paula que somos insolidarios, es que al fin y al cabo esos 22 pueblecitos de al lado que tienen que ir a Cuba para que beban agua, para que se bañen, etcétera, y sufren cortes de agua, no pueden estar así mientras el agua se nos va. José María Barrera, José María, aparte de contestarnos a eso, ¿qué soluciones podemos tener a ese déficit hídrico del Levante? ¿Qué puede hacer en todo caso el gobierno de Castilla-La Mancha para evitar el trasvase, si es que puede hacer algo? Bueno, yo creo que conviene recordar alguna evidencia. La primera, La Mancha significa etimológicamente la seca. No es una región de la que sobre el agua, como es evidente. La Sagra, esa comarca de Toledo, tiene la misma etimología que la palabra Sáhara, porque tampoco hay precipitaciones en esa zona. Por lo tanto, lo que es un contrasentido es organizar un trasvase desde la España seca a la España seca. Si en Murcia y en general en Levante hay un problema de falta de agua, no tiene ningún sentido plantear su solución desde la otra España, que también es seca y que también necesita el agua. Por lo tanto, yo creo que esa es la crítica fundamental al trasvase Tajo Segura. Otra evidencia. Nos enseñaron cuando estudiábamos geografía que el Tajo desemboca en el Atlántico, no en el Mediterráneo. Y sin embargo, a través del cauce del trasvase Tajo Segura va más agua del Tajo al Mediterráneo que al Atlántico, porque se deriva más agua de la que circula por el caudal del Tajo. En Toledo, durante mucho tiempo, se bañaban en el río Tajo porque había agua suficiente y bajaba limpia, y eso es imposible desde que funcionó el trasvase. ¿Cuáles son las alternativas? Castilla-La Mancha no tiene salida al mar, por lo tanto no tenemos posibilidad de desalar. Y esa posibilidad sí existe en Levante. Y cada vez se desala con mayor eficacia y con más eficiencia. Lo está demostrando todos los días en Israel y en muchos otros lugares del mundo. Hay islas en las que no hay ríos ni aguas subterráneas y se abastecen con aguas desaladas. Luego, por lo tanto, es absolutamente posible. Y la técnica y la ciencia cada vez va a hacer posible que sea más fácil y más barata esa depuración. Ahí está la alternativa, y es una alternativa de la que Castilla-La Mancha, insisto, carece. Debo recordar, además, una cuestión que es importante. Nosotros siempre decíamos
Agua para todos, sí, pero agua para todo, no. Es decir, agua para beber, no se la vamos a negar a nadie, pero agua para regar campos de golf y para que en Murcia cada año se aumentara la superficie de regadío en 5.000 hectáreas, porque el trasvase generó una demanda ilimitada de agua y se fue ampliando sin control la zona de regadío, eso no es posible. Yo, de hecho, exigí que se delimitara la zona regable con agua del trasvase y siempre se negaron. ¿Por qué? Porque cada año ampliaban esa zona y por lo tanto cada año necesitaban más agua. A eso es a lo que había que poner fin, fuera como fuera. Al final es una cuestión de poder. Antes se ha hablado del proyecto del trasvase desde la desembocadura del Ebro, que no fue posible porque hubo una oposición política que lo evitó. Y los que se pronunciaron en contra tenían mucha fuerza y muchos diputados en el Congreso. Esa quizá es una debilidad que nosotros tenemos. Somos pocos habitantes, tenemos pocos diputados y cualitativamente tenemos razón, pero cuantitativamente pesamos poco a esos efectos. Por eso hay que cargarse de razón y conseguir que la verdad se imponga, teniendo en cuenta que contra intereses no valen razones. Una curiosidad, la palabra rival viene de la palabra en latín río. Río se dice rivas rivalis, y de rivas rivales, río, viene la palabra rival. ¿Quiénes eran los rivales? Los que se disputaban el agua a una u otra orilla del río. Castilla-La Mancha no quiere ser rival de nadie en la España democrática, pero lo que no quiere es que se esquilmen sus recursos y no reciba nada a cambio. Y yo creo que eso es a lo que hay que poner fin. José María, Manuel Tabas quería hacerte una pregunta. Adelante. Muy rápido, Manuel. José María. Francisco Turrión, que es hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, aseguró que... Francisco Turrión, el hidrogeólogo de la Conferencia Hidrográfica del Segura, asegura que hay capas subterráneas de agua suficientes para no tener necesidad de tomar una sola gota de agua del Tajo. Si es eso cierto, ¿por qué esa alternativa no se lleva a cabo? Bueno, debo decir que en su momento Murcia esquilmó en gran medida sus recursos de agua subterránea y fue a raíz de la sobreexplotación de los recursos que ellos tenían cuando empezó a aumentarse de manera espectacular la demanda de agua desde el Tajo. Y eso es lo que no puede ser, que se vayan esquilmando recursos. Primero las aguas subterráneas propias, después las del Tajo. Como el Tajo no les parecía suficiente, plantearon el trasvase desde el Ebro, que finalmente se frustró. Pero claro, lo que no tiene ningún sentido, y eso lo entiende todo el mundo, es que se esté en contra de un trasvase que se había planificado desde la desembocadura de un río, el Ebro, y sin embargo se defienda un trasvase que se hace desde la cabecera de un río, el Tajo, cuando es evidente que un trasvase desde la cabecera afecta mucho más a todo el cauce del río que uno que se hace desde la desembocadura. Y sin embargo hemos asistido a planteamientos absolutamente irracionales que defienden el trasvase Tajo Segura que se hace desde la cabecera, mientras que se está en contra del trasvase del Ebro planteado desde la desembocadura. No tiene ningún sentido. José María Fresneda, por favor. A ver el micrófono, por favor, la voz. José María, ya. Ahora este sí. debate es el que se ha tenido siempre. Y yo creo que primero ha faltado algo y segundo hay que hacer algo más. Ha faltado hacer pedagogía. Ha faltado hacer pedagogía con la sociedad. La sociedad sigue creyendo que el problema del agua es un problema de recurrencia política. Sigue pensando. Y cuando eso ocurre y vemos todo lo que nos amenazan desde las confederaciones con tantas sanciones, tantas cosas, esa es la otra parte que interesa.
El problema de verdad, la cuestión de verdad que interesa es lo que se planteó en el 2004. Lo que se planteó en el 2004 y analizar la cantidad de injusticias que hay trasvase Tajo Segura, embalse de Contreras, pantano de Alarcón, todo eso racionalizado plantearía muchas soluciones a Castilla-La Mancha. Por lo tanto, la Constitución decía lo que decía al principio. Ahora mismo no tenemos agua para atender las necesidades que hay en este momento. Nosotros queremos trazar una línea roja. Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir ahora. En esa raya roja donde pone la pancarta la organización, caben solo los agricultores que están legalmente funcionando. Todos aquellos que solicitaron que se regularizara su situación hidráulica y que no han recibido respuestas. Y todos los jóvenes que se quieren incorporar al desarrollo de su agricultura y de sus pueblos. A partir de ahí, nadie puede estar en el lado donde estamos nosotros de la raya roja. Y caiga quien caiga. Eso por parte de nosotros. Yo no quiero ya que me juzguen más, ni desde el Levante, ni desde Madrid, en ningún sitio, si gasto más, gasto poco o gasto regular. Y no estoy dispuesto a asumir lo que dice la nueva cultura del agua, documento del Partido Socialista del año 2018. Porque no quiero, porque no queremos, porque no nos interesa, porque tenemos que desarrollar esta región. A partir de ahí surgen muchos debates, pero tienen que pasar de los debates a la acción. De los debates a la acción. Y tiene razón el presidente cuando dice el peso político que tenemos nosotros, pero tenemos que plantear el peso social. De alguna manera tendremos que plantear el peso social, que no consiste solamente en juntarnos todos los colectivos sociales, políticos y económicos y firmar un documento. Ya nos dimos cuenta, presidente, que no nos sirvió de poco, porque nos ganaron la partida otros que utilizaron eso. Tenemos que recurrir a lo que han recurrido en otras regiones para tener el agua. Y yo hago un llamamiento a la sociedad. Primero, a los que tenemos o pensamos que tenemos algo que decirle a la gente en el nivel de la pedagogía que hace falta para comprender el problemón. Y segundo, que sea la sociedad la que arrastre a la clase política a tomar decisiones. Y yo creo que no hay, es como lo veo yo. O sea, Paula Fernández, tenemos un minuto. Paula. Le pido dos, pero bueno, voy a intentar terminar en uno. Inténtalo. José María ha explicado muy bien todo el proceso, nos ha dado una clase de historia como siempre, y yo quiero hacer dos cositas muy cortas. Lo primero, el trasvase del Ebro era inviable, pero no solo por las presiones políticas, sino porque en el siglo XXI una obra faraónica como la del trasvase del Ebro era inviable. 1000 kilómetros, unos costes que sin la ayuda de la Unión Europea no se podían abordar, y la Unión Europea no iba a abordar un proyecto de esas características. Y ahora vamos a las soluciones, y creo que la hoja de ruta que tiene el Ministerio de Transición Ecológica es muy positiva. La primera ha sido medidas y dinero encima de la mesa para solucionar el problema de los pueblos ribereños, para que no tengan que abastecerse con cisternas. Segunda, plantear los caudales ecológicos del río y mantenerlos. Incrementar los volúmenes de agua embalsada en la cabecera del Tajo, y para eso la modificación en 2022 de las reglas de explotación. Por cierto, que ahora Castilla-La Mancha y los alcaldes de esos ayuntamientos ribereños están en esa comisión de trasvase. Sí. Y por último, y como siempre tengo que hablar de energías renovables y nuevas tecnologías, incorporar un proyecto importante de energías renovables que abaraten el precio de la desalación de las aguas, con lo cual las puede hacer competitivas. Incorporar también la reutilización. Un dato muy cortito. La desaladora de Torrevieja en un año ha duplicado su capacidad de desalación, y para el próximo año está previsto que la triplique. Por ahí va la solución, y como decía José María, por plantar una raya al incremento de las zonas regables del Levante. Mariano Rodríguez. No queremos que pase lo que en el Mar Menor vimos el año pasado. Después de haber escuchado los pros y los contras al tema del trasvase que puede hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo que sí puedo decir es que Castilla-La Mancha siga avanzando como región en todos los aspectos, y qué mejor forma de hacerlo que dando agua de calidad y cantidad a sus ciudadanos. Este año 2021
se pondrá en marcha la tubería a la llanura manchega. Se activará una de las más importantes infraestructuras construidas desde hace varias décadas para garantizar el consumo humano en cantidad y calidad en tiempos de sequía. La tubería permitirá que el agua superficial del trasvase Tajo Segura llegue a los municipios que han suscrito acuerdos. Muchos de ellos actualmente están recibiendo agua de pozos subterráneos, como es el caso de localidades como Almagro o Bolaños en el campo de Calatrava. Señoras y señores, nos están llamando bastante de ustedes por teléfono queriendo intervenir en esta tertulia y ya les he dicho que no recibimos llamadas telefónicas, pero sí tenemos un WhatsApp a su disposición para que expresen sus opiniones y yo gustosamente los voy leyendo. Señor José María Barrera, señor José María Fresneda, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia. Nos han honrado con su presencia. Muchísimas gracias. Encantado. Nosotros seguimos con otro tema, pero antes permítanme que hagamos una pausa y vamos a seguir saboreando este queso delicioso que se llama Rocinante y que es manchego de pura cepa. Hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, gracias por su paciencia. Volvemos ya después de este descanso, tanto en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión como redes sociales. Y voy a plantear inmediatamente el segundo de los temas y vamos a dar paso a nuestro invitado, que es el señor Javier Zarzalejos, eurodiputado que pertenece al Grupo Popular y que estará en Bruselas seguramente, ¿no? Puigdemont, yo siempre suelo decir en español Pico de Monte y otros, han visto retirada su inmunidad en el Parlamento Europeo. El juez Llarena podrá volver a enviar la euroorden para la extradición a España y poder juzgarlos. Yo quiero preguntar, y se lo lanzo estas preguntas al señor Javier Zarzalejos, ¿qué explicación tiene que un partido que está en coalición con otro en el gobierno vote a favor de mantener la inmunidad del señor Puigdemont? ¿Y qué papel corresponde a la justicia belga que al final, queramos o no, tendrá que decidir sobre la extradición? Además, la jurisprudencia belga, pregunto, ¿está por encima de la europea? Y en todo caso, si la justicia belga se negara a extraditar a Puigdemont, ¿qué ha de hacer el Parlamento Europeo y sobre todo el gobierno español? Señor Javier Zarzalejos, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días, espero que se me oiga bien. Perfectamente, y además son muchas preguntas juntas, no queremos entretenerle mucho. No, son preguntas juntas, son muchas, pero tengo que decir que muy bien tiradas, ¿no? Porque en relación con el asunto de Puigdemont ofrece efectivamente todas esas facetas que usted ha mencionado en sus preguntas, intentando recuperar el orden en la que las ha pronunciado. Primero, ¿qué explicación tiene que un socio del gobierno de coalición, el Partido Socialista, vote en contra? Bueno, pues yo creo que tiene una explicación que se encuentra en la trayectoria de este partido de Podemos, que no solamente ha votado en contra, sino que ha hecho campaña activa a favor del señor Puigdemont y las otras dos personas fugadas de la justicia española, y que por otra parte tiene que ver con los alineamientos políticos que el secesionismo catalán tiene, ¿no? En Europa el secesionismo catalán está apoyado por la extrema izquierda, como se ha visto en la reciente votación del Parlamento, y por una parte de lo que podemos denominar la extrema derecha, que precisamente por su antieuropeísmo pues se apunta a todas las causas que pueda debilitar a la Unión. A mí me parece que es una posición escandalosa la que ha seguido Podemos. Es una posición escandalosa que por sí misma debería llevar a cuestionarse el propio sentido de la coalición con el Partido Socialista, y desde luego es una tremenda deslealtad hacia el trabajo que venimos desarrollando la mayoría de los eurodiputados españoles, que estamos precisamente trabajando para asegurar
que quien ha infringido de una manera tan grave la ley, pues al final comparezca ante los tribunales y cumpla con su responsabilidad, ¿no? Pero, en fin, el levantamiento de la inmunidad es un hecho. El Parlamento Europeo ha dicho que en España no hay persecución política, y eso es fundamental, y además ha dicho que los hechos por los que se pide juzgar al señor Puigdemont no tienen nada que ver con su mandato parlamentario, lo cual también es muy importante porque confirma que el señor Puigdemont ha venido a Europa para buscar refugio y no con el objetivo de desempeñar una labor representativa de sus votantes, ¿no? Insisto que esa es una decisión política muy importante y que ahora eso abre la vía para que se pueda reactivar la euroorden emitida por el magistrado Llarena contra estas personas. Es verdad que en este momento, a la vista de cuál ha sido la actitud de los tribunales belgas, el juez Llarena se ha dirigido al Tribunal Europeo de Justicia, precisamente para que el Tribunal Europeo de Justicia establezca cuáles son los criterios de acuerdo a los cuales se tendrá que pronunciar la justicia belga, porque como usted muy bien ha dicho, lo ha preguntado, pero yo creo que era una pregunta casi retórica, como usted muy bien ha dicho, los tribunales belgas, cuando aplican el derecho de la Unión Europea, no pueden estar por encima del supremo órgano en cuanto a la interpretación y la aplicación del derecho de la Unión Europea, que es el Tribunal de Justicia de la Unión. Por tanto, en este momento creo que hay una situación, un escenario, si se quiere, desde el punto de vista procesal completamente nuevo. Por un lado está la decisión del Parlamento de levantar la inmunidad a estas personas y por otro lado la cuestión prejudicial que el magistrado Llarena ha elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie. Ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea será vinculante para los tribunales belgas y, por tanto, indirectamente decidirá cuál es el futuro de Puigdemont y las otras dos personas fugadas de la justicia española. Pues muchísimas gracias, señor Javier Zarzalejos. Por cierto, ¿qué temperatura hace ahora mismo en Bruselas? Pues una temperatura primaveral, aunque a veces pueda parecer lo contrario. En Bruselas también llega la primavera y hoy tenemos un día muy despejado y una temperatura que debe estar en torno a los 11 grados, que para aquí es casi veraniego. De modo que, en fin, eso da una cierta alegría a los que tenemos que vivir aquí. Pues muy amable, muchísimas gracias. Desconectamos con Bruselas y con usted y les agradecemos mucho su opinión. Hasta siempre, señor Zarzalejos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Don Mariano Rodríguez. En primer lugar, la exposición al eurodiputado del Partido Popular, pero vamos, yo en el tema de explicaciones que tiene un partido en coalición con el gobierno vota a favor de mantener impunidad. Yo lo catalogo como una nueva ruptura entre el PSOE y Podemos. Lo tengo claro. El Parlamento Europeo no le corresponde juzgar a nadie. Y ha habido una clara mayoría apoyando que la justicia española haga su trabajo. Hasta el pasado 8 de marzo era una incógnita la posición que adoptarían los diputados de Podemos en el Parlamento Europeo y tras la votación los de Pablo Iglesias en Bruselas confirmaban una nueva brecha con sus socios de gobierno. En un comunicado, Podemos justificaba este apoyo a los tres dirigentes fugados porque siempre hemos defendido que el conflicto político en Cataluña debe resolverse por vías políticas y mediante el diálogo. Quienes se empeñan en judicializar esta situación solo quieren hacer más difícil su solución para sacar algún rédito electoral. Y hemos visto el resultado de las últimas elecciones como queda Podemos en Cataluña. Podemos tendrá que explicar a la ciudadanía española su decisión de no cooperar con la justicia, poniendo en relieve el compromiso del PSOE en Bruselas con la defensa del Estado de Derecho. Doña Paula Fernández. Bueno, yo voy a quitar un poco de hierro al asunto. Perdón, que voy a quitar un poco de hierro al asunto. Perdón, es la costumbre de tenerla siempre puesta, pero que aquí hay distancia. Vamos a ver, a mí no me parece dramático que en una coalición, ante un tema que no tiene consecuencias inmediatas, un socio, el Partido Socialista, que como decía muy bien Mariano, ha estado comprometido desde el principio con el mantenimiento del ordenamiento jurídico, vote a favor de que el señor Puigdemont pierda la inmunidad.
Podemos, es verdad que siempre, y no se nos ha ocultado, ha apostado por resolver el conflicto políticamente y no judicialmente. Por lo tanto, ha votado que no se levante esa impunidad y no pasa nada. El resto de conflictos se resuelven entre los socios de coalición con el diálogo. Por cierto, el único gobierno de coalición que ha saltado por los aires ha sido el de la Comunidad de Madrid entre el Partido Popular y Ciudadanos. Creo que el Gobierno nacional está dando muestras de resistencia, está dando muestras de resolver los muchos conflictos que surgen porque son dos gobiernos de orígenes muy distintos y con planteamientos distintos, y no pasa nada, se resuelven. Ahora viene la segunda parte. Yo creo que el juez Llerena ha hecho muy bien dirigiéndose directamente al Tribunal Europeo, porque es verdad que los tribunales belgas, en muchas ocasiones, recuerdo hasta con la petición de la extradición de una etarra, hace bastantes años, los tribunales belgas han demostrado su desconfianza de la justicia española, no sé basándose en qué, y no han concedido los suplicatorios que la justicia española les pedía. Yo sí que quiero reafirmarme que en España no hay presos políticos, hay algunos políticos presos, y yo estoy segura que hasta el señor Junqueras se alegraría de que aquel que huyó en el maletero de un coche y que está condicionando la formación de gobierno en Cataluña, porque no olvidemos que ahora mismo la presidencia de Pere Aragonés está sujeta a las ocurrencias del señor Puigdemont en Bruselas y del Consell por la República, que está más en poner zancadillas a posibles acuerdos que en solucionar los graves problemas que tienen los catalanes de sanidad, de educación, de falta de inversiones. Y, bueno, pues un señor que está allí viviendo cómodamente es el que está marcando precisamente cuál es la política de Cataluña. David García. Yo considero que, como bien decía un analista en la televisión pública de España, que creo que no es que exista una fricción tal entre los socios de gobierno, sino que el Partido Socialista, como partido mayoritario, quiere imponer o quiere comerse al pez chico, como bien decía. Sin embargo, Podemos, como pez chico, quiere aletear para no ser comido y devorado, para distanciarse un poquito de lo que es el Partido Socialista. Por lo tanto, yo entiendo esas posturas que defendió, que ya de atrás venía el coqueteo que tiene Pablo Iglesias con los independentistas. Ahora vino en un contexto de elecciones que había en Cataluña, también para distanciarse un poquito de lo que era el efecto Illa. Creo que no le salió del todo bien. Luego, me extraña mucho, o sea, entiendo que se le quite la impunidad, puesto que no era un delito que había cometido en el ejercicio de sus funciones, como bien decía el eurodiputado, sino que era un delito que se le imputaba por actitudes anteriores. Y demás, me extraña mucho que, por ejemplo, en política te puedas presentar a ser eurodiputado siendo imputado, y sin embargo, para ser profesor o para cualquier oposición tienes que tener pues un expediente limpio. Entonces me parece... Y respecto a la postura que tomó, podemos estar más o menos de acuerdo, pero yo siempre defenderé la postura que hizo Adolfo Suárez, que era la de ir de la ley a la ley. Ten en cuenta que convenció a unas cortes totalmente franquistas y que nada de aperturista tenían. Ahora España, como bien señalaba la justicia belga duda desde hace mucho tiempo de nuestra justicia y no sabemos por qué, a lo mejor, o a mí me falta el conocimiento. Pero hay una cosa que debe de tener en cuenta, y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando dictamine lo que debe hacer con Puigdemont, todos los miembros, todos los gobiernos, todos los miembros de la Comunidad Europea deben acatar lo que se le diga. Sin duda alguna que sí. Doña Rosa Porras. A mí lo primero que quiero decir es que me ha gustado mucho ver a Zarzalejos, no solamente por la explicación que ha dado, sino porque su hermano, que lo conozco mucho, fue profesor mío y mi formador. No pudo conmigo, obviamente, pero intentó formarme. Y luego quiero decirte, Paula, querida Paula, que lo explicas tan divinamente, que si no fuera porque lo tengo muy claro, casi que me convences. A mí me parece dramático, tremendamente dramático.
Nos pregunta Julián, vamos a ver, ¿qué explicación tiene que un partido que está en coalición con el del Gobierno vote a favor de mantener la inmunidad? Esto demuestra una cosa, que el presidente del Gobierno puso su confianza en quien no lo merecía. No entramos, porque no es el tema, si a sabiendas o no a sabiendas, pero no merecía su confianza. Está haciendo mucho daño no solo en España, porque él es el mayor opositor del Gobierno dentro del Gobierno, sino que nos está quitando mucha credibilidad internacional. Y eso sí que es fuerte. Sé que no lo comparto contigo, pero es muy fuerte. Problema de la euroorden. Sabéis que la euroorden no debe tener criterios políticos, sino solamente criterios judiciales en todos los países del Eurogrupo. Y tiene que haber una doble imputación. Y coincidió que cuando le echaron, con perdón de la expresión, el guante en Alemania, no vieron allí la doble imputación. Por eso ahora se quiere ampliar la euroorden a que sea delito no los 32 delitos contemplados, sino a cualquier daño que se haga a la Constitución de un país. Esto lo han apoyado todos, menos los socios del Gobierno, que están siempre en contra, y Esquerra Republicana. ¿Qué implica que le hayan quitado la inmunidad? De entrada, él va a seguir de eurodiputado. No significa la extradición de inmediata. Se tiene que pronunciar la justicia. Él va a seguir de eurodiputado. Pero ya sabe él que como no tiene inmunidad, no puede salir en el maletero de un coche a otro país, porque como le cojan, sí que le extraditan a España de inmediato. Con independencia de que el juez Llarena, con buen criterio, ha tenido que ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver qué criterio sería rechazable y no ejercer otra vez o dar la euroorden y esperar, él también ha recurrido. Es el escenario normal. Y recurre contra la Eurocámara, pidiendo unas medidas cautelares, agarrándose a ser un preso político, que no es verdad. Manuel Tabas. Bueno, si formas parte de coalición de un gobierno, sea nacional, sea regional o sea local, tienes que ser leal con ese gobierno. Por lo tanto, si tienes que votar afirmativamente, tienes que votarlo junto con ellos, porque si no, entonces estás haciendo oposición. Y como dijimos en el tema anterior del miércoles pasado, salte de ese gobierno y haz oposición desde fuera. El problema que tenemos con la justicia belga es que nos tienen enfilados. Esto viene de lejos, como bien ha explicado Paula, es decir, desde los años 90, cuando los etarras dejan de tener el santuario francés, se van a Bélgica y allí obtienen todos los beneficios de la justicia belga. La etarra que tú has dicho, se llama Natividad Jauregui, alias La Pepona, ha estado durante 40 años en Bélgica con 4 órdenes de extradición, beneficiándose de los fallos de los tribunales belgas, hasta que por fin, el año pasado, a finales del año pasado, pudieron extraditarla por la Audiencia Nacional, con crímenes que había asesinado a 5 personas. A ver, me vais a contestar una pregunta y para así ilustrar más a los espectadores y a los oyentes. ¿Creéis, empiezo por Mariano, creéis que alguna vez, pasado el tiempo, Puigdemont será juzgado en España, sí o no? Creo que con el tiempo tendría que ser juzgado en España. La Euroorden Europea de Detención y Entrega es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea, cuya finalidad es la detención y entrega de otro Estado miembro de una persona a la que se reclama. Paula. Pues yo voy a contestarte muy cortito. Creo que sí y espero que sí. ¿Deseas que sí? Deseo que sí. Don David García. Judicialmente no sé si llegará el momento, espero que sí sea juzgado, pero lo que sí sé es que socialmente y políticamente ya está acabado. Creo que sí. Rosa Porras. Creo que sí. Como dices tú, creo que sí, espero que sí, pero no debe dirigir la política nacional desde fuera y no se le debe permitir.
Manuel Tabas. Desgraciadamente no, porque los tribunales belgas consideran que España no tiene garantías suficientes para defender los derechos Pero nos ha explicado Zarzalejos que sí, la decisión de Europa está por encima de los tribunales belgas. Sí, pero es que el Tribunal de Estrasburgo ya le ha dado tirones de orejas a los tribunales belgas diciéndoles que sus decisiones son arbitrarias y siguen exactamente igual. Espera. Un tirón de orejas De momento, que una... ellos consideran que tiene que ser juzgado por el Tribunal Superior de Cataluña y que el Tribunal Superior de Madrid no tiene competencias. Primero, no hay Tribunal Superior en Cataluña, eso lo desconocen, la jurisdicción nuestra, y tampoco hay un Tribunal Superior de Madrid, sino un Tribunal Superior de España radicado en Madrid. Y entonces ellos consideran que eso no tiene garantías suficientes para que los detenidos. El último en enero, Luis Puig, no ha sido extraditado con esas razones, alegando que no se va a tener los derechos constitucionales en España. Es más, el presidente del Parlamento de Flandes dice que España no es un Estado de Derecho y que teníamos que estar fuera de la Unión Europea. Porque ese presidente es separatista, exactamente sí. igual que Puigdemont. Termina Paula y después Mariano. A ver, Paula, terminaba. Sí, era una puntualización. Mariano. Muy bien dado. Una nota contestando a Manolo. Dice, la Unión Europea solo contempla 3 supuestos para no ejecutar obligatoriamente una orden de detención de Puigdemont. Exacto. Que el delito atribuido sea cubierto por una amnistía en el país donde se encuentra acusado. 2. Que la persona requerida ya esté siendo juzgada por otro país. Y 3. Que sea considerada menor de edad. En estos 3 supuestos se anula la orden, si no, se ejecutará y se llevará a cabo la detención de Puigdemont. Ninguno de los 3 supuestos. Y perdonadme, no se debe considerar que ellos se metan en nuestro derecho interno. Pero si llevan metiéndose desde 2018. En España será juzgado por el tribunal competente, no por los que digan ellos. Pues allí siguen. Bueno, lo cierto es que algún día este culebrón terminará, porque yo creo que estamos todos muy hastiados, ¿verdad?, de estar siempre hablando de Puigdemont, ¿no? Y saludo, ya aprovecho a mi amigo barcelonés, Eduard, que me gustaría también saber su opinión de este tema, dado que le toca de forma muy directa, pero es verdad que estamos hastiados del tema, y como ¿verdad? yo decía antes, no solamente por eso en sí, sino por las implicaciones que tiene, que un señor huido de la justicia, que un señor de alguna manera y solidario con el resto de compañeros de gobierno, sea ahora el que esté condicionando un acuerdo de gobierno en Cataluña para que Cataluña se ponga a funcionar. Aunque a mí el acuerdo pueda no gustarme entre Junts y RC, yo habría preferido un gobierno de Illa con RC y con Unidos Podemos en Cataluña, un gobierno progresista. Bueno, pues han ganado la mayoría, pero que lleguen a un acuerdo ya, y a un acuerdo que ponga por encima los derechos de los catalanes, no el conflicto independentista. Mariano, ¿querías apostillar algo? Sí, pero es lo que decía Paula, que ahora mismo la situación en Cataluña todo puede cambiar. Fíjate lo que cambiará si en el gobierno ahora mismo, en el Parlamento español, que es lo que se está más o menos marajeando, es que Ciudadanos le aporte los 10 votos al Partido Socialista y que se quede residualmente Esquerra Republicana. A ver cómo se masca eso, que yo ya intervengo en Madrid y en Cataluña, cuando ya no va a intervenir nada más que en Cataluña. Me acaba de contestar mi amigo Eduard, sí, enseguida te doy paso, Rosa, que está en Barcelona, y como le he dicho que no sabemos qué opina, me acaba de decir por WhatsApp que sí, que Puigdemont debe ser juzgado, y él vive en Barcelona. David y Rosa, y nos vamos. Dos aspectos que quería desmarcar ya para ir terminando es respecto a lo que decía, no sé si era Rosa o Manuel, sobre que la confrontación entre los miembros del gobierno, creo que porque haya un pacto a nivel nacional no tiene por qué repercutir en que a nivel europeo pertenecen a formaciones separadas, voten separados. Sí es verdad que yo noto más unión dentro de las discrepancias en el gobierno central que los diferentes gobiernos de las comunidades, Murcia, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha gobierna mayoría absoluta. Entonces, quiero decir, tampoco creo yo que sea justo que por un pacto en una comunidad o a nivel nacional o a nivel local te repercuta a todo. Cada gobierno tiene las competencias que tiene y es donde tiene que respetar esa coalición. Y 2, hay que recordar que Puigdemont, heredero de Artur Mas, todo esto viene por tapar y por intentar poner una baldosa con el 3%. Y la gente ya no se acuerda que no éramos tan honorables algunas personas. Rosa. Solo dejo una pregunta para la reflexión. La política es extraordinariamente cambiante, y más
en estos días. ¿Qué pasa si cuando extraditen a Puigdemont todos los que están en la cárcel tienen el indulto? Bueno, me sigue diciendo Eduard que no está en Barcelona en estos momentos, que está en París, nos ve desde París, pero que además de que está de acuerdo en que sea juzgado, dice que se le debería prohibir el ejercicio de la profesión de político. Pues claro. Bueno, pues ya ven ustedes, señoras y señores, un día más vamos a dar por finalizar esta tertulia. El próximo día 31 no estaremos con ustedes, vamos a descansar si ustedes nos permiten, pero volveremos después el día 7 con temas también de actualidad. Don Manuel Tabas, doña Rosa Porras, don David García, gracias. Doña Paula Fernández, don Mariano Rodríguez, muchísimas gracias. Aquí hay un equipo técnico que nunca nombro, un equipo técnico maravilloso que trabaja en Onda Cero y Puerto Llano. Muchas gracias a todos. Nos vamos a ir con una canción, como siempre, he elegido en esta ocasión, espero que les guste. Protéjanse, sean felices, con Hotel California.